Gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Mateo. Vamos a leer del versículo 43 en adelante. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Puede tomar su asiento, por favor. Estaba viendo un video de un testimonio de un anciano cristiano que sube a predicar a un autobús que está repleto de gente. Es un americano, fue aquí en esta nación. Y el anciano está predicando, hablando de Cristo, hablando del amor de Dios, con un rótulo. De repente, entre la multitud de los pasajeros ahí del autobús, está un joven como de unos 20, 25 años hablando por teléfono. Y comienza él a irritarse al oír que estaban hablando de Cristo. Y comienza a enojarse y comienza a decir cosas. De repente se enfada y se para y agarra y le rompe el cartón donde tiene el sign, le dice: Cristo te ama, no sé qué tanto dice el rótulo. Y viene y lo tira y se enoja. Y el anciano no se enoja, simplemente sigue predicando. Y eso, hermanos, bastó para que este joven se transformara en otro. Y viene y se enoja y se va a poner frente a frente. De repente viene y le mete una cachetada al pobre anciano. El anciano, hermanos, le dolió porque le volteó la cara. Pero el anciano, su reacción fue: bendíceme, pégame en el otra mejilla, cumpliendo lo que la palabra dice. Bendíceme, pégame. Y toda la gente se para: no, ¿qué pasa aquí? Y el anciano dice: no, bendíceme, pégame, si eso te hace sentir bien. Y después viene: es que yo no creo en Dios, dice el joven. Le dice: pues ese es tu problema, pero Dios sí cree en ti. Dios sí cree en ti, y por eso me ha enviado para hablarte esta noche a ti. Y el anciano sigue insistiendo cuando de repente se doblega este joven y le dice: yo no sé qué fue lo que pasó en tu vida, pero que te marcó y te ha marcado con esa raíz de amargura, con ese enojo en tu corazón. Pero Dios no tiene la culpa de eso. Le dices que ese es el problema, que yo no creo en Dios, porque hace unos días mis abuelos, con los que me criaron a mí, se murieron. Y ahora me está llevando la tristeza. Ahora yo no sé qué hacer. Yo le pedí a Dios que lo sanara y Él no escuchó. Entonces Dios no existe. Por eso es que estoy así enojado con Dios. Y le dice: pero aquí está el Señor. Él te ama y Él cree en ti. Mira, tus abuelos ya su tiempo terminó. Ellos están ahora en la presencia de Dios. Ahora es el tiempo que tú te pongas a cuentas con el Señor. Y por eso
por el amor que Dios te tiene a ti, es que hoy estoy aquí. Y así que te perdono, no pasó nada aquí, mira. Y el joven se doblega y comienza a llorar y le dice: yo quiero aceptar a ese Cristo que tú predicas. Hermanos, y ahí se rindió, el anciano oró por él, se abrazaron, se besaron, hicieron de todo, bien contentos. Lo que la palabra de Dios está diciendo, de un verdadero hijo de Dios. Este anciano verdaderamente está viviendo lo que predicaba. Él no pagó mal por mal, sino con el bien venció el mal. Ahora, ¿cómo reaccionaríamos usted y yo ante una situación así? Es difícil, ¿verdad? Pero es lo que estamos llamados a hacer como hijos de Dios. Tristemente, hermanos, vivimos en un mundo que ha rechazado a Dios. Y el pecado ha corrompido los valores y los comportamientos entre los seres humanos. Por eso es normal en nuestra sociedad ver a mucha gente que su vida ha sido marcada, dañada, tal vez por algún ser querido, por alguien de confianza, que lo traicionó, qué sé yo, que abusó. Total que esa persona, quien tú más amabas, esa persona en quien tú más confiabas, te hizo daño y marcó tu vida. Ahora ahí vemos muchas personas llenas de amargura, llenas de envidia, de rencor y odio. Personas llenas de resentimiento y con falta de perdón en sus corazones. Y todas estas personas, hermanos, en esa condición son personas llenas de traumas, llenas de debilidades y temores. Personas que buscando ayuda muchas veces se refugian en los vicios, en pecados donde muchas veces no pueden salir. Y esas personas, hermanos, que reciben una ofensa así, que su vida se trauma, sin querer terminan repitiendo el mismo patrón de conducta de esas personas que un día le hicieron daño. Desafortunadamente esa es la condición en que viven muchas personas a nuestro alrededor. Gente que necesita conocer y experimentar el amor de Dios en sus vidas, para que sus vidas sean diferentes y poder así disfrutar de una vida plena de gozo y libertad que solamente Jesucristo puede dar. Pero no será fácil, ya que el mundo les ha enseñado a pagar mal por mal, a no dejarse de nadie. Eso es lo que el mundo enseña, eso es lo que hemos aprendido. Pero nosotros como hijos de Dios, desde el momento en que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, experimentamos un nuevo nacimiento espiritual en nuestro ser interior, y que poco a poco comenzará a verse ese cambio en nuestra vida, ya que estamos llamados a ser diferentes y a vivir de una manera distinta a lo que estábamos acostumbrados antes de conocer a Cristo. Amén. Esta noche voy a tocar un tema un poco delicado, pero es muy común, porque tristemente aún en las iglesias, en muchas congregaciones, todavía está esta enfermedad espiritual, una enfermedad del corazón, donde hay enemistad entre hermanos, donde muchos hermanos no se hablan, donde familias se pelean entre sí. Cuando estamos llamados nosotros a ser diferentes a como éramos antes en el mundo. En el mundo es normal, pero ya conociendo a Cristo debemos de ser cambiados y transformados. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que, hermanos, ya las cosas viejas quedan atrás. Cuando venimos a Cristo es un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza en nosotros que nos da la capacidad de amar aún a nuestros enemigos. Por eso Jesucristo vino enseñando, predicando el evangelio del reino. Él vino enseñando una nueva doctrina. Por eso les dice: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Hay un antes y un después en la vida del cristiano. Jesucristo, Él vino diciéndole que el pasado debería quedar atrás,
que como hijos de Dios ahora debemos de cambiar de mentalidad. Esa mentalidad de odio y de falta de perdón que muchas veces aún acariciamos y guardamos en lo más profundo de nuestro ser. Y Jesús, ahí en el Sermón del Monte, con sus enseñanzas de moral y ética, expuso la verdadera condición del corazón de su audiencia, quienes en su mayoría eran gente religiosa, gente que conocía la ley de Dios, gente que guardaba al pie de la letra todos los ritos y las tradiciones religiosas, gente que decía amar a Dios, pero no conocían el amor, la compasión ni la misericordia. Decían amar a Dios, pero su comportamiento y sus acciones hacia los demás decían todo lo contrario a lo que ellos profesaban. Y esta noche, hermanos, voy a tocar un tema delicado, pero es necesario tocarlo algunas veces. Y esto es lo que el Señor puso en mi corazón, porque Dios quiere preparar nuestros corazones para cosas grandes, pero no estamos en la capacidad muchas veces de recibir aquellas cosas que Él tiene preparadas para su iglesia. Entonces, porque hace falta tener un corazón apacible y perdonador para mantenernos sanos y saludables en nuestras relaciones con los demás. Porque tristemente, como les digo, aún dentro de las iglesias se mueve ese sentimiento. Porque venimos del mundo con traumas que aún no le hemos entregado al Señor. Dios tiene la capacidad y el poder para hacerlo, y Él quiere hacerlo. Pero muchas veces nosotros guardamos esas reservas que luego se convierte en un estorbo que no nos dejan crecer espiritualmente. Y no podemos ser llenos del poder del Espíritu de Dios, y no podemos cumplir esa misión que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero sabe que Dios nos ha dejado un medio para nosotros, para el cual podamos ser sanos. Ha dejado el perdón. Nosotros debemos también perdonar a aquellos que nos han ofendido. Nosotros debemos perdonar las ofensas de los hombres. Dice la palabra de Dios que cómo quieres que vuestro Padre te perdone si vosotros no podéis perdonar las ofensas que te hacen. Pero mire lo que dice Santiago 5:16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Muchas veces, hermanos, cuando nos sentimos ofendidos, muchas veces tal vez por malentendidos, por pequeñas cosas, nos resentimos contra alguien. Lo primero que debemos que hacer es buscar la salida, buscar acercarnos a esa persona que tal vez sentimos que nos ofendió, para no dejar pasar tanto tiempo, para que ese mal no siga creciendo dentro de nuestro ser. Es necesario que recurramos al perdón y aclarar la situación para que ese cáncer que destruye no siga carcomiendo nuestro corazón. Jesús, Él es nuestro ejemplo a seguir, quien no solo enseñó acerca del amor y acerca del servicio a los demás, sino que lo modeló y lo vivió. Porque una cosa es hablar del amor y otra cosa es vivir el amor, amar a los demás. Una cosa es hablar del servicio, otra cosa es poner tu vida al servicio de los demás. Jesús, con su ejemplo, en poco tiempo cambió y transformó la vida de sus discípulos. 3 años y medio fue el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Pero no fue así al principio. ¿Saben? Todos se acuerdan del apóstol Pedro. Y aquí me quiero enfocar un poquito. Me gusta Pedro. Siento que me identifico un poquito con Pedro. Pedro, hermanos, aún con sus debilidades,
Él fue llamado al ministerio. Pedro es un hombre dedicado a la pesca. Un hombre que tal vez tenía un carácter fuerte. Un hombre rudo. Tal vez un hombre sin estudios, sin letras. Era del vulgo tal vez. Un hombre que la Biblia no explica cómo fue tratado en su niñez. Pero parecía que Pedro no conocía el amor. Pedro no había recibido tal vez el amor. Pedro siempre actuaba despavoridamente. Pedro quería arreglar todo a puños y a espadazos. Ese era Pedro. Sabe que muchas veces cuando nos criamos en un ambiente así, eso terminamos haciendo nosotros, porque eso aprendimos, pensamos que es normal y terminamos haciendo lo mismo. En nuestras actitudes, en nuestro carácter se ve lo que hemos recibido. Bueno, Pedro era un hombre que amaba a Jesús con todo su corazón. Por eso él obedeció seguirle. Y luego Pedro llegó a ser uno de los grandes pilares fuertes de la iglesia primitiva. Pero como le digo, no fue así al principio. Pedro necesitaba tiempo para conocer y para experimentar el amor de Dios en su vida. Y así poder alcanzar y ver el fruto y el poder de ese amor en su ministerio. Entonces, era necesario que Pedro fuera cambiado y transformado por medio del amor de Jesucristo. Como le digo, tal vez él no había recibido amor que él esperaba durante su niñez, tal vez en su casa. Por eso Jesús lo escoge a él. Cuando Dios pone su mirada en nosotros, Él conoce nuestras debilidades de antemano. Y Él sabe la forma en que nos va a ir llevando, nos va a ir moldeando para que nosotros demos fruto en el ministerio que Él ha escogido para nosotros. Porque sabe que nadie puede dar algo que no tiene. Siempre vamos a dar de lo que tenemos. Pedro, él siempre daba espadazos. Era lo que había aprendido. Él no estaba listo para el ministerio todavía. Porque el evangelio, hermano, no se trata del tiempo que tengas de ser cristiano para que cambies. Porque no todos maduramos al mismo tiempo. Mire, unos más despacio que otros. Unos dan al 20, al 30, al 60, otros dan al 100. Por eso en la iglesia hay de todo. Porque somos pecadores arrepentidos. Todavía estamos en esta carne y pecamos en todo momento. Pero para eso Dios nos dejó el perdón. Porque siempre vamos a fallar. Sin querer, queriendo, dice, ofendemos muchas veces, sin darnos cuenta. Entonces, el cambio de un cristiano viene cuando disponemos nuestro corazón. Dependiendo la disposición que tengamos en nuestro corazón, así se va a ir viendo el crecimiento, la madurez y el fruto como cristianos que somos. Dice Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No debemos conformarnos con venir a la iglesia. No debemos conformarnos que ya tenemos 5 o 10 años viniendo si no estamos dando el fruto que Dios espera que demos. Si no estamos caminando hacia esa misión que Dios tiene para nosotros, de dar un buen testimonio alrededor de aquellos que tenemos a nuestro lado. Entonces así es la vida del cristiano. Cada día debemos ir mejorando y cambiando ciertas actitudes y comportamientos para irnos pareciendo más a nuestro Maestro, Jesucristo. Así, hermanos, que no hay excusas para seguir atados al pasado. Solo dejemos que el Espíritu Santo de Dios, que mora en nosotros, haga la obra necesaria de transformación. Entonces démosle la oportunidad que obre en nuestro corazón, porque para eso vino Jesús. Jesucristo vino a este mundo a ayudarnos a salir
de esas cárceles espirituales donde muchas veces estamos encerrados por causa de nuestros traumas, miedos y debilidades que nos estancan y nos estorban en nuestro ministerio y en el cumplimiento de nuestra misión. Jesús, cuando vino, precisamente vino a eso, a darnos la oportunidad de ser rescatados de esa clase de vida de perdición y de dolor en la cual vivíamos. Pero es nuestra decisión si dejamos que Él haga el milagro que quiere hacer en nuestras vidas. Sabe, muchos de nosotros tal vez no hubiéramos podido salir con nuestras fuerzas. No hay nadie. Y usted dirá, es que yo no fui tan pecador. Es que no hay ni tan solo uno justo. Todos somos pecadores. Y por eso todos necesitamos a Jesucristo en nuestra vida. Todos necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios que nos cambie y nos transforme. Pero debemos abrir nuestro corazón, sacar todas aquellas cosas que estorban, que no le agradan a Dios, para que Él nos llene de su presencia, nos llene de ese poder que cambia y transforma. A eso vino Jesucristo. Por eso en Lucas 4, 18 y 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. A eso vino Jesucristo, a sanar esas heridas que la medicina no puede curar. Él vino a sacarnos de esos traumas donde el psicólogo y el psiquiatra no puede obrar. Él vino a traer las buenas nuevas, a libertar a los cautivos, a darle vista a los ciegos. Vino a quitar la venda del entendimiento para que viniéramos a la luz. Él vino a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esas son las buenas noticias, que no estamos solos, que no importa la situación que tengamos en nuestra vida, que no importa el trauma, el dolor que tal vez aún cobijamos dentro de nuestro corazón. Cuando nosotros disponemos, decimos: Señor, basta ya, quiero ser libre. Ya no quiero vivir una vida de dolor, de amargura. Sáname. Cuando tú dispones tu corazón, Él está con los brazos abiertos para hacerlo. Pero tienes que disponer tu corazón. Soy testigo de lo que Dios puede hacer. Lo que Dios ha hecho no solo en mi vida, sino en la vida de muchos que han dispuesto su corazón y dejan obrar al Espíritu Santo. No hay cadena, no hay atadura que Dios no pueda romper. Ese es el poder de ese Dios a quien nosotros servimos, a quien nosotros adoramos. Tristemente, muchas veces muchas personas son libres, pero luego vuelven atrás. Vuelven a cometer las mismas cosas, los mismos pecados que antes hacían, y vuelven a recaer en vicios y adicciones. Pero el poder de Dios los liberta. Para poder experimentar la libertad en Jesús, debemos primero reconocer que necesitamos su ayuda, que estamos presos, tal vez cautivos en el pasado, por el rechazo, por el maltrato recibido en la vida, por la ofensa más cruel que hayas recibido, por el abuso sufrido, en la pérdida tan dolorosa de algún ser querido. Tal vez estás atado en aquella traición que alguien te hizo y no puedes superarla. Estás atado en un vicio, en un pecado donde no puedes salir aunque lo intentes, y has probado y no has podido. Yo tengo buenas noticias. El Espíritu Santo quiere libertar a todo aquel que disponga su corazón. Dios, hermanos,
está en este lugar. Él es real. Cuando venimos a la casa del Señor, vengamos y traigamos todo lo que traigamos, pongámoslo en el altar para que Él se glorifique en nuestras vidas. No es fácil, porque cuesta reconocer. Mire, el paso más importante es reconocer que necesitamos su ayuda. Porque si usted habla con un alcohólico y le dice, mira, necesitas ayuda porque eres alcohólico, eres adicto al alcohol. No, yo puedo dejar cuando yo quiera. Una no es ni una. Y así comienzan, hermanos. Son esclavos del alcohol. Pero cuando él logra ya decir, sí, reconozco que tengo un problema, necesito ayuda, búscame un centro donde irme a internar, búscame la ayuda, llévame a la iglesia, qué sé yo. Ese es el primer paso. Y ahí ya comienza la victoria. Reconocer que hay un problema en mi corazón es lo más importante para aceptar la ayuda que Dios me quiere dar a través de su Santo Espíritu. Entonces, muchas veces traemos cosas dolorosas en el corazón que no podemos soltarla. Pero yo te digo en esta noche, para Dios no hay nada imposible. Dios quiere quitar todo aquello que te ha estorbado, esas reservas que no te dejan crecer, no te dejan avanzar en tu vida espiritual. Por eso es que muchos se vuelven rápido atrás, porque quedan a medio camino. Cuando viene la prueba, no aguantan y es más fácil regresar, porque no entregaron todo, han guardado algo en su corazón. El apóstol Pedro, hermanos, caminó junto a Jesús por 3 años y medio. Mire, él vio los milagros más sorprendentes que te puedas imaginar. Vio al cojo correr, vio al ciego mirar, él vio al mudo cantar y alabar a Dios. Él vio a los endemoniados ser libres, él vio a los muertos resucitar, él vio al mar y a los vientos callar y él mismo experimentó caminar sobre el agua. No era suficiente ver milagros para que él cambiara, pero cree que no cambió. Tres años y medio y Pedro no cambiaba. Siempre entraba en discusiones y terminaba cometiendo los mismos errores. Su carácter era impulsivo. Su comportamiento ese comportamiento rudo, salía en algunas ocasiones cuando era confrontado por aquellos que no estaban de acuerdo con su creencia. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando vamos a evangelizar? ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros en el autobús como este anciano? Mire, por eso hay que estar libres, hay que estar sanos. Porque si usted todavía se carga una ofensa ahí guardada, es que no es quien se la hizo, es quien se la va a pagar. Así podemos actuar muchas veces. Por eso, hermanos, debemos estar sanos para poder amar, como dijo Jesucristo, aún hasta nuestros enemigos. Entonces, así sucede también con nosotros los hijos de Dios. Muchas veces sale el verdadero yo, el viejo hombre, que ya habíamos dejado medio adormecido por ahí, de repente se nos olvida y se despierta. De repente reaccionamos, ¿qué estoy haciendo? Así me pasaba a mí al principio. Créame que lloraba, arrepentido, pero ya la culpabilidad. Pero así era al comienzo. Todos cometemos errores. Entonces igual el apóstol Pedro, ¿verdad? 3 años y medio. Y Pedro aún no quería soltar, hermanos, una espada que traía. Para cualquier cosa Pedro sacaba su espada para defender a Jesús. Él amaba a Jesús. Él dejó la barca, él dejó las redes de pescar, él dejó su familia. Pero una cosa no dejó, dijo, la espada. Era
rudo. Igual que nosotros, muchas veces dejamos cualquier cosa fácilmente, ¿verdad? Pero todavía no guardamos ciertas cositas. Así era Pedro, él la espada. No sé qué es lo que tú no has dejado todavía. Y esas son las reservas de las que estoy hablando. Esas son las que no nos dejan a nosotros avanzar, crecer, recibir lo que Dios tiene para nosotros. Por eso no vemos victoria muchas veces. Mire, por eso Jesús le dijo a Pedro: ya 3 años y medio conmigo, Pedro, y no veo que sueltes esa espada oxidada que traes. Le dice: cuidado, porque Satanás ya te vio y ya me está pidiendo permiso para zarandearte. Mire, el diablo no es tonto. Él mismo le provoca a usted la tentación. Y ahí solitos vamos cayendo, caminando, y él nos va jalando. Luego va con el Señor y te acusa. Mira, no, que es muy cristianito, y mira lo que está haciendo. Mira lo que está viendo en ese celular. Mira cómo responde, mira cómo actúa. Dice: préstamelo. Así le pidió a Pedro. Mire, y Jesús le advirtió a Pedro, Lucas 22, 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces Pedro le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Era la forma en que Satanás iba a tentar a los discípulos, pero especialmente a Pedro, porque él decía amar a Jesús. Para todo él, amén, sí, Jesús. Era el primero que saltaba. Que ahí vienen los enemigos, sí, Jesús. Pues a sacar la espada. Jesús, que lo sabe todo, sabía que Pedro aún no controlaba sus emociones y sus sentimientos. Su amor no era por convicción, sino por emoción. Y sabe la última que hizo Pedro antes de que arrestaran a Jesús, todavía le dio uso su última vez la espada. Cuando estaban en el huerto, ¿no?, de Getsemaní, dice que venía la parvada, los religiosos y todos los que acusaban a Jesús, ¿verdad? Y Judas, que lo iba a entregar, venían sobre Jesús. Ese es, agárrenlo. ¿Quién cree que fue el que defendió a Jesús? Pedro. Saca la espada nuevamente, toda oxidada, mire, no sé si ya estaba todo ciego o estaba oscuro, pero solo la oreja le voló al soldado. Pues no crea que le voló la oreja solo porque eso quería. Él quería tumbarle la cabeza. No dice la Biblia, ¿verdad? Pero ni modo, que puntería, ¿verdad? Que solo le iba a cortar la oreja. Pero ve, muchas veces cuando tenemos reservas, hacemos promesas a Dios y no las cumplimos, porque hay un estorbito que tarde o que temprano nos va a detener. Es lo que hacía Pedro. Él se emocionaba y decía: sí, Señor, yo voy contigo, voy aquí, voy allá. Es más, doy mi vida por ti. ¿Y qué fue lo que hizo? Antes que cantó el gallo, él negó a Jesús. Luego viene el cargo de conciencia, la culpabilidad de la traición. Ahí fue el proceso que Dios le permitió a Satanás que lo tentara y caera, para Dios mostrarle su amor y su misericordia después. Muchas veces Dios va a permitir situaciones, zarandeos, porque son necesarios los zarandeos muchas veces en nuestras vidas. Cuando no entendemos por las buenas, agárrate porque te viene algo bueno. Por eso Dios habla por las buenas. Y cuando no, está en la Biblia. No fue casualidad. Pedro amaba a Jesús y él se llenaba la boca diciendo que era cristiano, pero que no le buscaran porque también era bravo. ¿Sabe por qué?
Pedro necesitaba tener un encuentro verdadero con Jesús, experimentar la misericordia, la bondad, el amor que tal vez no había tenido durante toda su vida. Aunque Jesús se los mostraba y él miraba los milagros y todo, pero él no lo había experimentado en carne propia. Muchas veces necesitamos experimentar situaciones difíciles para comprender a los demás. ¿Cómo Dios puede usar a alguien que está lleno de amargura? Si uno da lo que tiene. No puedes dar algo que no tienes. Si tienes odio, pues eso vas a sembrar en tus alumnos, en tus seguidores. Como líderes, lo que tenemos damos. Pedro estaba llamado para un ministerio grande, pero era necesario que él experimentara ser lleno del amor. Él, hermanos, él cayó al suelo. Él dijo, ya no voy a hacer, se acabó mi ministerio. Volvió a ser pescador. Se volvió a ir a tratar de pescar. Pero dice que toda la noche pasó y no agarró nada. Porque cuando Dios tiene un propósito contigo ya no te va a funcionar nada. Y le buscas por aquí, por allá y no sale. ¿Por qué todo me está saliendo mal? Porque ese no es el propósito de Dios para tu vida. Pero después de resucitado, Jesús se le aparece y lo restaura y le vuelve a levantar el ánimo. Lo perdona, lo ama, no lo confronta con insultándolo. Jesús mejor lo amó porque él sabía que era lo que él necesitaba. ¿Para qué? Para que más adelante Pedro ministrara a otros con amor, ya no a espadazos. ¿Verdad? Porque muchas veces cuando no entienden por la buena queremos agarrarlos nosotros que entiendan, traerlos a sartenazo a la iglesia, ¿verdad? Las esposas cuando les, por experiencia, a la fuerza me querían traer. Pero es al tiempo de Dios. Mire, cuando es el tiempo de Dios, Él solito lo trae a uno. Hasta que Pedro experimentó el perdón, el amor y la misericordia, entonces estaba preparado para su ministerio. Entonces Pedro entendió que no eran con sus fuerzas el decir amar a Dios, sino por la pura misericordia y la bondad de Jesús que estaba obrando en su vida. Qué lindo es cuando salimos de un proceso en victoria. En el momento que estamos atravesando el desierto, el proceso, ese zarandeo, esa turbulencia en nuestra vida, es difícil, es doloroso y no vemos por dónde. Pero qué lindo es cuando nos humillamos, cuando experimentamos, cuando decimos solo Dios, solo tú pudiste haberlo hecho. Entonces salimos nosotros con cántico nuevo en nuestra boca. Entonces ya no venimos porque nos quieren traer a la fuerza, venimos porque ya hemos tenido nuestra propia experiencia con Él, con esa experiencia de amor. Por eso no podemos obligar a nadie, por eso estoy diciendo, identifique su reserva y entréguesela al Señor. Y usted verá lo que Dios va a hacer en su vida. Ya no le tienen que estar llamando cada rato, hay oración, hermana, hay culto hoy. No. Solito, usted va a venir, hay veces que va a venir y está cerrado. Aquí se va a esperar hasta que abran. Después de su sanidad interior y restauración, Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Primero se tuvo que vaciar de todas sus reservas. ¿Por qué no recibo el Espíritu Santo muchas veces? Lo pido por emoción, para ver qué se siente, que digan que yo soy espiritual, que hablo lenguas, para lucirme yo. Y todavía tengo aquí, no le hablo a mi hermanito. Todavía tengo reservas guardaditas que no le agradan a Dios. Mire, Pedro se tuvo que vaciar. Ahí sí tiró. ¿Sabe usted que finalmente tiró la espada oxidada? Después de la restauración,
Jesús antes de irse al cielo le dice, vayan a Jerusalén, váyanse al aposento alto, que allá van a recibir el poder, para que entonces me sean testigos. Y se fueron. Dice la Biblia que 120 personas estaban allá orando, esperando la promesa, ese poder del Espíritu Santo, cuando de repente cayó. Y ese Pedro miedoso, que negó a Jesucristo ese día, esa noche, el que se llenaba la boca diciendo que no, falló. Pero ese Pedro que una vez fue miedoso en la forma en que ya cuando la vio cerca, ¿verdad? Ya no quería. Pero a los golpes sí era tremendo. Ese no corría tan fácilmente. Pero después que fue lleno del Espíritu Santo, dice que se vino la parva de gente, todo el pueblo, los curiosos, venían a ver qué estruendo, qué es lo que estaba pasando en el aposento alto. Y comienzan, estos son unos borrachos que están haciendo escándalo. ¿Y sabe quién fue el primero que se paró? Como siempre, Pedro, pero ahora sin espada. Ya no traía espada. Y se para y se le dice, momento, ¿a quién están acusando de borrachos? Aquí no hay ningún borracho. Aquí mire, lo que está pasando es que en su cara se está cumpliendo la profecía del profeta Joel. Él dijo que se iba a derramar el Espíritu Santo sobre toda carne. ¿Y qué cree? Eso es lo que se está cumpliendo hoy. Así que arrepientas y comienza a hablar. Mire, tiró la espada de metal y sacó la espada de la fe, la palabra, y comenzó a predicar con denuedo. Y dice que 3,000 personas se convirtieron en su primer mensaje ese día. Mire lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Por eso era necesario que él fuera cambiado y transformado, que tuviera su propia experiencia de amor con Dios, para así el poder hablar de amor. ¿Y qué podemos decir de Pablo? También un hombre perseguidor de la iglesia. Y él también, cuando fue confrontado, él también fue cambiado y transformado. Y él también nos da una recomendación en Romanos 12, del 17 al 21. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Fue lo que hizo el anciano en el autobús. No pagó mal por mal, sino le mostró el amor y ganó un alma para Cristo. Y esos son los frutos del Espíritu Santo, los que estamos llamados nosotros a dar. Cada uno de nosotros como hijo de Dios. Pero necesitamos vaciarnos, sacar todas aquellas reservas que sabemos que no son buenas y dejar que el Espíritu Santo llene ese vacío. Así que si estos hombres en realidad fueron transformados y pudieron ser libres, ¿por qué no podemos todos nosotros al igual ser libres, igual que ellos? Eran más bravos que nosotros, y Dios los cambió. No digamos, no nos va a poder cambiar a nosotros. Sí, mire, tan buena gente que son ustedes. Dios quiere también hacer un milagro en nuestras vidas. Dios quiere usar tu vida, porque hay tanta gente con amargura allá afuera. Y nosotros, hijos de Dios, hemos experimentado eso. Y si aún no lo has experimentado, hoy es la noche. Hoy es la noche que Dios ha hecho para que tú seas libre y experimentes la plena libertad. Porque siempre daremos de lo que hay dentro de nosotros. Y si en nosotros hay paz, gozo, alegría, amor, eso vamos a dar. Pero si estamos llenos de amargura, de odio, resentimiento, eso no es bueno para dar.
Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Porque no es con nuestras fuerzas ni con nuestro buen deseo, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y si su Espíritu vive en nosotros, debemos cuidarlo y honrarlo con nuestro buen testimonio y con el buen trato hacia los demás. ¿Sabe? Aunque muchas veces no lo merezcan, pero lo hacemos por obediencia y porque así honramos a Dios. Aunque muchas veces no lo reconozcan, pero nosotros le servimos a Dios y no a los hombres. Por eso, ejemplo nos dio Jesús. Y dice Efesios 4:30 al 32. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mire, son las palabras de estos hombres. ¿Sabe? Y si usted lee las cartas de Pedro, las epístolas de Pedro 1 y 2, especialmente la carta número 2, Pedro habla maravillas. Ese Pedro rudo, ese que todo lo quería resolver a golpes, termina hablando de la virtud, de la fe, del amor fraternal, del amor no fingido. Puro amor. Eso es lo que hace la obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Todo aquel que dispone su corazón a que Dios lo cambie y lo transforme. Póngase de pie en esta noche.